Buenos días, muy buenos días, damas y caballeros. Gracias por acompañarnos. Aquí está Milicen Uribe. Saludos. Mucho mejor ya, gracias. Mucho mejor, Sí. sanita. Y quienes habla de Alberto Grullón para compartir con ustedes informaciones y comentarios sobre los acontecimientos más trascendentales de las últimas horas. Hay poco trascendentes en la República Dominicana. Sí, sí. Estamos en un periodo light, con una especie de España boba. Óigame, con un periodo de transición tan largo, sí, que ya siendo el mismo gobierno el que se queda, sí, ya es poco lo que se espera. No hemos embarcado en una discusión sobre reformas, posibles reformas, en todos los ámbitos, en el ámbito económico, como la reforma fiscal, pero también se está hablando de una reforma constitucional y otras reformas que estaban institucionales que están pendientes. Sí. Una de ellas es la de seguridad la social, seguridad social, que ahora la han puesto en un lejano lugar por allá, claro. ¿verdad? No está Tercero, priorizada. cuarto, Sí. Y hay mucho debate alrededor de esto. Un debate que no está aportando lo suficiente, porque también no parte de una base. Exactamente. Y la base es el gobierno, que debería de haber presentado o presentar. Tiene que presentar un proyecto lo más pronto posible. Un borrador, ¿verdad? Y discutir sobre eso. Se le puede complicar las cosas. Se pueden complicar las cosas. Una pregunta, ¿en el CES se llegó a hacer eso? ¿En algún momento el gobierno llevó un borrador? Pero no de reforma fiscal, de otros temas otros. ahí. Sí. Okay. Pero en el país hay consenso de que conviene hacer una reforma fiscal. Le llaman integrar alguna, progresiva a otros, pero no importa la denominación, la nomenclatura. ¿Están de acuerdo? El tema es que nadie quiere ser resultado perjudicado con una reforma fiscal. Así es. Y lo que se vislumbra es que podrían producirse impuestos nuevos o reorientación de algunos de los existentes que perjudique, como siempre, a los más débiles. Sin embargo, el gobierno, que lo que ha hecho es enunciados, muchos enunciados, dice que no, que la reforma es para favorecer a los más pobres. Y que no va a matar las gallinas de los huevos de oro. Pero la gallina de huevo, ¿cuál es? Son los sectores productivos, entiendo yo. Los sectores productivos. Sí, ¿Y claro. cuáles son los sectores productivos? Bueno, ahora mismo, porque esa discusión se da en el marco de exenciones. Esa fue la pregunta que le hicieron al presidente, revisión o no de exenciones. Y aquí los sectores que tienen exenciones son el sector turismo, el sector zona franca, para decirte dos. Básicamente, y el eléctrico. Y el eléctrico. Y el eléctrico. Pero ahí no se puede, hablar de gallina de huevo de oro en el sector eléctrico, ahí hay que hablar de maco, de maco. Pero hay temas y temas ahí, señoras y señores, pero hoy vamos a conversar más ampliamente sobre ese tema. Esto de la reforma. Lo hemos venido haciendo durante toda la semana. Así y por aquí han desfilado en los últimos días expertos de todos los ámbitos. Muy bien. Que han tenido la oportunidad de expresar sus ideas, incluyendo al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, que fue uno de los primeros que trajimos, que entrevistamos y que ustedes pudieron ver y que pueden revisar en nuestras redes sociales todavía, porque ahí está la entrevista. Pero Milice, mientras eso ocurre, hay temitas que ocupan la portada de los diarios y que deben de ser también comentados. Uno de ellos es el arroz. Ya no te nieguen que ha subido el precio del arroz, subió el precio del arroz. Subió el precio del arroz. Todos los arroces. Pero ¿por qué subió el precio del arroz? Ese es el tema que hay que explicar. Claro. Eso es lo que hay que explicar y además la proporción que se ha hecho, porque estamos hablando entre un 26 y un 29%, en un 21 y un 26%. Eso es mucho, Alberto. Es mucho. Es mucho. Es mucho, dado el apoyo que ha tenido el sector y además dado el hecho de que a nivel internacional han estado bajando algunos insumos y calmándose la situación. Sí, no es un tema de insumos, ni de costo de producción, ni siquiera de escasez, porque ayer escuchaba al ministro de Agricultura y él decía que no, que todavía de hecho nos queda una buena cantidad de quintales de la cosecha de primavera. Y es mal que se politice el tema, porque inclusive he oído hablar de que se trata de gente que le quiere hacer daño al gobierno. Sí. ¿Qué daño ni qué daño? De un complot. El gobierno sabe perfectamente que el sector arrocero actúa como conjunto, aunque entre ellos hay divisiones políticas, definitivamente, y hay gente que ha ocupado cargos en todos los gobiernos y varían, pero esos productores
tienen claro que ellos tienen que defender sus Tienen intereses. conciencia de clase, como se le llama. Y otra cosa es que el aumento de los precios del arroz, de acuerdo a convenios que se tienen, no se producen sin la anuencia del Ministerio de Agricultura y del Banco Agrícola. Sí, sí. Eso está claro. Eso así es que se produce. De manera que el ministro de Agricultura no puede alegar ignorancia frente a este tema. Sí. Y déjame decirte, yo quise probarlo ayer. Y fui al supermercado y pedí, tú sabes que se pide a los colmados. Sí. Arroz ayer. ¿Y qué tal los precios, efectivamente? 51 pesos está en el colmado que yo lo pedí, que lo llevo. Oye, ahí está. 51, pero en los supermercados tú lo encuentras 40 pesos, un buen arroz. Sí, porque en los superpases lo hemos hablado aquí, que hay diferentes tipos de arroz, ¿tú me entiendes? Y hay diferentes tipos de arroz. Exactamente. Un arroz bueno, promedio, sí, va a costar más, obviamente. En ese precio. De manera que hay ese tema. Que es un tema gordo porque aquí lamentablemente en el Estado no hay cultura de control de precios. No es que haya una cultura, Mili, es que eliminaron el control de precios. Exacto, eliminaron la ley 3, ¿era que se llamaba? La ley 3. El mercado, claro, el que rige el Dios aquí, mercado. Es el que rige y el Estado no se puede meter con eso. Sí. Por eso yo no sé por qué tanta bulla ha hecho el Ministerio de Agricultura con ese tema. Mili. Totalmente de acuerdo. No tiene derecho y además, repito, esto probablemente fue una decisión posiblemente tomada, claro. Porque si no fuera así, estuviera el ministro cuestionando a los productores, pero negar que existe es un error gravísimo. Totalmente. Es un error gravísimo y repito, hay periodistas que se han ocupado del tema y han buscado información y ciertamente los precios del arroz están caros. Tan injustificado es eso, por lo menos en la proporción, aunque hay que hacer una aclaración. Los productores de arroz están temerosos con lo que va a pasar con la entrada en vigencia del desmonte arancelarios para el arroz, que comenzó y termina ahora en el 25. En el 25. A partir del próximo año, los precios aumentarán, los precios en los mercados, las importaciones van a aumentar. Sin problemas, sin ningún tipo de controles. Y esto puede perjudicar grandemente a los productores locales que producen en condiciones adversas, distintas a las que tienen los países como los Estados exactamente, Unidos. Y hay mucho temor a que haya problemas y tal vez se están adelantando los productores. Pero fíjense por qué esto es importante, damas y caballeros, para el Estado Dominicano. Digan lo que digan, quiera o no se quiera. Si se produce una reforma fiscal, aquí va a haber incremento de precios. Sí. Y si esos incrementos comienzan desde ahora, bueno, imagínate. Se le puede presentar una situación bastante complicada al gobierno. Claro que sí. Y a la sociedad dominicana. Sí. Así que mucho cuidado con lo que se esté haciendo. Sí, es un tema sensible. Con lo que haga, tienen que saberlo manejar. Porque miren, con el moro no se juega. Sí. Y el ingrediente principal de ese moro es el arroz. El arroz. Así es. El otro hecho que parece totalmente injustificable, es el retraso en la puesta en vigencia de la ciudad sanitaria. Un complejo hospitalario en el que se ha invertido cerca de 18 mil millones de pesos. Demasiado dinero. Y que todavía tiene retrasos significativos. Tuvimos aquí a Mario Lama, quien evadió, dijo, prometió, pero no dijo todo lo que él sabe de ese proyecto y además no puso ni fecha específica para avanzar en lo que él señalaba. Mira, el Secanó, que dice que ya está terminado el área física y que ahí están los equipos que lo están probando. ¿Por qué no terminan eso, señores? Sí. El hospital infantil parece ser el que tiene más retraso. Es el área que tiene más que está más retrasado. Pero hay, señores, este complejo hospitalario, nos lo ha explicado aquí el doctor José Joaquín Puello, con mucho detalle. Podría convertirse en el más moderno de la región del Caribe, solamente de la República Dominicana. Y ya que se ha invertido tanto dinero allí,
por favor, salvemos esa inversión. Claro. Pongamos todo lo que haya que, el esfuerzo que haya que poner para que ese hospital se termine. ¿Qué es lo que pasa? Es cuarto, sí, un problema de cuarto. Pero también el alegato de que hubo irregularidad, y parece que sí la hubo, sí, claro, en la construcción de ese complejo, no justifica que esté ahí. Pero le voy a agregar otra cosa, damas y caballeros. Hay pequeños hospitales que tienen 11 años en proceso de construcción y que las actuales autoridades no la han priorizado terminar esa. Y me refiero, por ejemplo, a Villamella. Ay, el de Villamella. Villamella, un hospital municipal. El del Ceibo también. El del Ceibo. Sí. Pero en Villa Altagracia es una sala de emergencia, una moderna sala de emergencia, la que hay ahí. Terminada, casi terminada, y se han pasado 4 años. Y no terminan esas cosas. Y el problema de eso está en que mientras el tiempo pasa, primero, las implicaciones que esto tiene en la negación de un derecho fundamental, que es el derecho a la salud, porque le complica la vida a la gente el no contar con estas infraestructuras. Pero luego también tú tienes que la inversión inicial, tú hablabas, por ejemplo, de 18 mil millones de pesos en el caso de la ciudad sanitaria, pero una inversión que se tiene que incrementar porque entonces esos equipos se deterioran. Parte de lo que ha pasado con los equipos es que inclusive se ha perdido la garantía de equipos nuevos, muy modernos, que ni siquiera se han usado. Que ni se probaron. Ni se probaron, porque el tiempo pasó. No, entonces, eso ya no se justifica. Es doloroso, eso es doloroso, muy doloroso. Claro. Y me parece, bueno, tal vez podríamos encontrar respuestas ahorita con el ministro de Economía, que es quien viene para acá, a la entrevista en primer plano, que ya está aquí en el programa. Pero a mí tengo la ligera impresión de que el gobierno se involucró en una serie de obras tan grandes y ahora no hay cuarto para avanzar en ellas. Yo fui el fin de semana a Pedernales y fui a Bahía de las Águilas. Y esos trabajos tienen un retraso extraordinario. En lo que más se está avanzando en la carretera desde Pedernales hasta Bahía de las Águilas, hacia la cueva. Pero resulta que esa carretera todavía le falta muchísimo. Bueno. Y de Pedernales a Oviedo, eso está en pañales. Wow. Pero entonces aquí llega mucha algarabía de que eso se ha avanzado. Se había dicho que la carretera Barahona-Enriquillo la inauguraron. Exacto, te estoy diciendo. Hay muchísimos problemas y usted sabe que en el camino hay un derrumbe. Ay, padre amado. Una montaña que le fue un pedazo. Sí, que colapsó. Entonces, ¿qué pasa con eso? También estamos interviniendo en la autopista Duarte. No en un tramo, sino todos los tramos, toda la autopista Duarte. Y la carretera ancha de los Alcarrizos, la circunvalación de los Alcarrizos. Está parada. Y el tren que íbamos a inaugurar. Y los trabajos del 9. Bueno. Del 9, que están bastante avanzados. Pero bastante avanzado no quiere decir terminado. Que estén listos, claro. Ahí sigue el caos. Y ese sí ha pasado, porque el año pasado lo íbamos a inaugurar. Después que era a principios de año. Después que a mediados de año. Sí, claro. Después que antes de las elecciones. Y mira. No, yo creo que el gobierno tiene que hacer un ejercicio de priorización de manera transversal, porque es una crítica que podemos hacer en materia de infraestructura. Yo recuerdo que en un momento el mismo Ministerio de Obras Públicas dijo que tenía unas 600 obras en ejecución. Y usted y yo aquí al ministro le dijimos, pero tantas al mismo tiempo. Pues claro, aquí no hay equipo para eso. Claro, y se lo porque dijimos es un problema así. Que hay. Claro, en el país no hay compañías suficientes para trabajar de manera simultánea. Lo que ocurre es que también muchas de estas obras la ganan las mismas empresas y luego Alberto, se tienen que turnar, entonces avanzo un ching en esa, luego me salgo y me voy un ching a la otra. Así es, ese es el modus operandi. Y no quiero hablar de los acueductos. No, pero tenemos que hablar porque no quiero hablar del retraso significativo que tiene una serie de acueductos que se iniciaron en el actual gobierno. Bueno. Ahí hay problemas serios en la manera de las obras de construcción. Bueno, Millicent, dejemos esto aquí. Cuídense del COVID, que se está reproduciendo de nuevo. Sí, hay un nuevo brote. Y esto es muy, muy peligroso. 571 casos nuevos solamente en esta semana. Hay 633 casos activos, que son cifras nimias, ¿verdad?, en comparación con las cifras de la pandemia, pero el tema, y lo conversábamos tú y yo hace un ratito, que es bueno que ustedes hagan su prueba, porque igual sigue siendo contagioso, y hay personas, inclusive niños y niñas,
personas con enfermedades ya antes, que entonces pudieran complicarse. Es importante. Y agregarle a esto que la gente se ha descuidado. Tú sabes que la gripe es mala, ganan por ahí. Y uno no sabe si es COVID, claro. Y gente tumbada, de verdad. Sí, pero claro, Adalberto. Cercanos todos hemos visto este tipo de situaciones. Así es. Damas y caballeros, con el permiso de ustedes, vamos a hacer una pausa. Y hoy tenemos un plato fuerte. Está aquí el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Y creo que él tiene que ver con esto de la reforma. Sí, claro. Fiscal, ¿verdad? Sí. Pues hablaremos de eso.